Dejar espacio para la cámara, Mimi, que... Espera, voy a poner ahí. No, nos ponemos ahí la mesa. No, ahí está bien una, ¿eh? Pero Pablo está aquí, ¿no? Ah, falta Pablo, sí. Está hablando grabando con- solo. Pablo está aquí, está por ahí. Ya por eso, que está escondido. Muy bien, que salgas en primer plano, anda. Claro. Claro. Anda. Ya ves, es como... Falta otra silla. No, Pablo, tienes... Falta otra silla para Pablo. Se da de María Luisa. Ya está grabando, niño, o sea que luego... O sea, ten cuidado con lo que dices, que luego sale en la página web. ¿Eh? Y ahora luego todo No se voy a sabe. decir nada. ¿No prefiere una de estas de las rueditas? No, pero a ver. Va a ser inevitable que entre gente, porque Sí, se bueno, tiene que no hidratar pasa y tal nada. igual, pero... o sea, No que- pasa nada, no pasa nada. No, aquí cuando quieras, por favor. En estas conversaciones habituales, y dado que casi todos somos también habituales, yo hoy pretendía que hiciésemos algunas reflexiones sobre unos temas que en general así pudiéramos ver. Autotutela, va conectado con él el tema del testamento vital, del testamento biológico, y quizá no puede evitarse al hablar de esas cosas el tema de la eutanasia. Y entonces vamos a lanzar algunas ideas y luego, como es costumbre, pues hacemos el diálogo que proceda. Yo tomo como punto de partida para estas reuniones, que no son unas reuniones de enseñar a nadie, sino de reflexionar todos juntos, algunos textos legales y entre otros los siguientes. La ley de 18 de noviembre de 2003, que es una ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, modifica el Código Civil y la ley de enjuiciamiento. Y uno de los artículos del Código Civil que modifica, no tanto porque directamente le afectaba, sino porque tradicionalmente venía siendo requerida una modificación, es el artículo 223 del Código Civil, que se refería a la tutela que podían nombrar los padres para sus hijos menores o incapacitados, etc. Este artículo tenía un párrafo en que decía: los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados. Y por tanto, tradicionalmente este artículo lo que pretendía era que ante una situación de un menor incapaz, que se preveía además que podía seguir siendo los famosos temas de las incapacidades esos de menores que no van a resolverse con la mayoría de edad, que pudiesen tomar determinaciones respecto del futuro. A este artículo ahora se añaden 3 párrafos más. En el párrafo ahora segundo se dice: asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Añade: los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se comunicarán de oficio por el notario autorizante al registro civil para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado. Y termina diciendo: en los procedimientos de incapacitación, el juez recabará certificación del registro civil y, en su caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de comprobar la existencia de las disposiciones a las que se refiere este artículo. Si antes permitía a los padres nombrar tutor para los hijos, ahora permite a las personas, cualquier persona, dice, con la capacidad de obrar suficiente, tomar las disposiciones para sí mismo, caso de resultar incapacitado, incluso la designación de tutor. Lo debe hacer formalmente con notario, pasa al registro civil, y cuando una persona tiene que ser incapacitada, el juez que entiende de la incapacitación pide al registro civil si hay algo. Junto con este artículo, yo trato de barajar también otro precepto que proviene de la ley de 14 de noviembre de 2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Y esta ley, muy sectorial, ley de sanidad, que se refiere a la autonomía del paciente, a las historias clínicas,
ha terminado con un artículo que pasó diversas redacciones, pero que en definitiva el artículo 11 de esta ley se titula así y dice así: instrucciones previas. Y dice: por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar además un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Debe haber una constancia por escrito y se crea un registro nacional de instrucciones previas. Por tanto, pueden estas instrucciones previas quedar en la historia clínica del paciente y puede determinar todas esas cosas. Y además, un tercer texto de derecho positivo, este también del Código Civil y de la ley aquella de protección de las personas discapacitadas, que es una modificación que hace en materia de mandato, del contrato de mandato. Y el artículo 1732 en el Código Civil se refiere a la extinción del mandato, del clásico contrato de mandato, del clásico mandato. El mandato se acaba por su revocación, por renuncia o incapacitación del mandatario, por muerte, declaración de prodigalidad o por quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario, y todos ya conocíamos que el mandato se termina cuando se termina el mandante, cuando se termina el mandatario, fundamentalmente, y no se puede utilizar después de muertos uno u otro. Pero ahora el párrafo que se añade dice: el mandato se extinguirá también por la incapacitación sobrevenida del mandante, a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor. Luego, en estos tres preceptos tenemos que hoy día una persona con capacidad de obrar, y en el momento en que la tiene, puede disponer para su futuro por si en un futuro resulta incapacitado y no puede ya ni gobernarse por sí mismo ni tomar las disposiciones para el cuidado de su persona, de sus bienes, de su atención, de sus cuidados. Nos encuadra aquí entonces el tema de la autotutela y vamos a ver cómo teníamos el tema de la autotutela y hacer algunas reflexiones sobre ello, pero yo creo que ya suministrados estos textos, ahora en cualquier momento que queráis, empezamos el diálogo y yo... Vamos a ver, imagínate el que ve que le van a declarar pródigo. Sí. Sí. Lo ve claramente. Sí, lo ve claramente. Estos cabrones me van a declarar pródigo y me van a joder. Y bueno, voy al notario y nombro a mi tutor, ¿no? Eso lo puedo hacer ya, ¿no? Puedo... Su curador. Mi curador, vale, su bien. curador en Eso ese caso. Vale, bien. Sí, sí. Y muy bien. Y vamos, otro supuesto, que no sea pródigo, otro, bueno, no sé, a lo mejor sería muy claro además la aplicación de esto, ¿no? Para el caso del Alzheimer, que lo ves venir también, Sí. ¿no? El Parkinson a lo mejor. Sin embargo, eso, por ejemplo, no se podría decir como un fraude. Es decir, Es lo que te digo. pródigo y nombro mi tutor a otro como yo, y somos los dos pródigos y los dos van a Por ganar. ejemplo, eso. Y los dos van a ganar. Nombro tutor a mi colega, ¿no? De juergas y banquetes, ¿no? Porque pese a todo, aunque tiene preferencia el tutor designado por el interesado, le queda al juez un resquicio para si no resulta conveniente. Por ejemplo, puede una persona en momentos de vida y de capacidad decir, y si me pasa algo y si llego y tal, mi cónyuge. Y con el transcurso del tiempo, el cónyuge... Por ser peor. Otro peor. Sí, sí. Y entonces, con esa perspectiva, se abrió la posibilidad de que estas determinaciones que se toman hacia el futuro es incierto.
y lo que hoy en el futuro nos refleja muy eso, y entonces se abre la posibilidad de que el juez, a la vista de las circunstancias, puesto que son previsiones de futuro, vea que no es conveniente y adopte otra resolución. Con lo cual, el pródigo no podría hacer la pareja pródiga, y dos a gastar, ni serviría de argumento al cónyuge el que le haya sido nombrado. Ya sabéis, por ejemplo, esta famosa sentencia que se dio en Asturias, que llevó Eduardo Estrada hasta el Tribunal Constitucional, porque en todas las instancias fue perdiendo, que era que el tutor de una señora era su marido, pero su marido que hacía de tutor pro domo sua. Y entonces la madre de esa señora, que no tenía legitimación alguna, asumió una protección y una legitimación que le negaron en primera instancia y en el Supremo, y se la reconoció el Tribunal Constitucional. Claro, son casos que son así. En este caso, con apoyo de la Fiscalía, ¿no? Con el acertado apoyo de la Fiscalía. Yo el informe de Jesús Bernal. ¿De quién dices? De Jesús. Jesús. Ahora, en todo esto hay muchas reflexiones. Por ejemplo, yo, algunas de carácter social y otras jurídicas. Normalmente no nos paramos a pensar que la persona humana tal como está en su naturaleza, una tercera parte de su vida es incapaz. Primero la minoría de edad, una larga etapa, y después, con el esfuerzo que hoy día hacen los médicos por mantener con vida a la gente, sea como sea, pues también hay una a veces larga etapa final en que la persona no está capacitada para decidir por sí misma. Y entonces es curioso cómo reacciona el derecho frente a este hecho, que es que la persona, una tercera parte de su vida, no puede disponer de su capacidad. Mientras es menor de edad, el derecho le trata bien, quizá porque espera que vaya a llegar a mayor, es una esperanza. Cada día se habla menos de la incapacidad de los menores y se pone como hecho general la capacidad, pero pueden tener alguna protección o limitación, etc. Y entonces el menor, con esta historia, puede hacer muchos actos que comprometen su futuro. Por ejemplo, puede otorgar testamento, puede contraer matrimonio, puede darse en adopción, cambiar de padres, puede, si se emancipa a los 16 años, pues también funcionar como si fuera mayor. Y el menor está incapaz, pero funciona. El derecho siempre le reconoció. Pero al mayor, el derecho nunca le reconoció que mientras fuese capaz, pudiese tomar alguna determinación para si en algún momento no lo era. ¿Y cómo nació todo este tema? Pues este tema nació por un texto curioso que yo os voy a leer, que es un texto no muy largo, pero muy expresivo, en el derecho ruso. En el derecho ruso sucedió, se nos relata, la siguiente cuestión. Iván es un joven soviético. Procede de una familia finlandesa presa de una tara hereditaria, al parecer incurable. La enfermedad tiene un proceso típico casi seguro, ligado inmediatamente a la edad. La enfermedad se transmite por la generación, que en cada descendiente permanece oculta, insospechada, pero latente, y que en muchos familiares surge esdíe sin remedio alguno de prevención ni de cura. Su aparición trastorna la capacidad. Si ella, como generalmente sucede, se presenta, su capacidad se borra y con ella su independencia jurídica decae. En un primer estadio es menor, en el segundo titular perfecto, en el tercero inválido legal. Iván se encontraba en 1927 en posesión de cuantos derechos privados consigna la actual legislación civil rusa. El mismo día de su mayor edad, autorizó privadamente un documento concebido en esencia de esta manera. Por si en mi naturaleza encuentra exteriorización en su día la enfermedad en mí probablemente latente de mis padres, yo, ciudadano ruso, mayor de edad, declaro mi deseo de que si algún día es preciso someterme a curatela privada, sean mis tutores, y señala quienes quieren que sean sus tutores. Iván se encuentra demente.
sus pésimas predicciones se han cumplido. Vive loco, oficialmente declarado en una celda de Saratov. Y ahora destacan los comentaristas cómo una decisión rusa reconoce la legalidad del documento suscrito por Iván y admite las previsiones tutelares. Esto dio la vuelta al mundo y llegó a nuestro ordenamiento, a nuestra doctrina, mejor que el ordenamiento jurídico, a través de un profesional, de un abogado, no de un docente, de un abogado de Madrid que ingresó en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, y el hombre muy modestamente presentó un discurso sobre la autotutela, vamos a llamarle hoy en nuestros términos. Él entonces se llamaba tutela fiduciaria, de mil maneras. Y era tan humilde que esta idea, que luego fue una idea genial, como se acreditó, sin embargo, él la víspera de entrar en la academia mandó una nota diciendo: si creen que lo que es mi discurso no vale para nada, la verdad es que no tuve tiempo a hacer otra cosa, pues mire, no lo leo. El hombre, en el máximo de la prudencia, y su discurso, desde luego, merece que se quite su nombre, Creuet, Antonio Creuet del Amo. Del Amo. Y ese discurso planteaba lo que luego empezó a rodar como tema de la tutela. Pero no siempre las buenas ideas cunden al principio. Hay veces que hay que insistir, retomar, porque en las reformas de la tutela que se hicieron en nuestro ordenamiento jurídico, algunas reiteradas y todo, y otras próximas, en una de las más profundas, y yo no sé si recordáis vosotros que Díez Picazo hizo un estudio que le encargó y le retribuyó la Fundación Mediterráneo para que sirviese de base para la tutela y tal, y él apuntó la autotutela. Pero luego los padres de la patria estos ven cosas especiales y raras y dicen: ¿qué es esto, la autotutela? Y tal, no entendieron el asunto y no incluyeron la autotutela, cuando todos los argumentos estaban a favor, porque todos los argumentos eran a favor. Es una disposición que uno puede hacer, que nadie obliga a hacerla, es un ejercicio de la libertad, bueno, mil cosas. Y el argumento con que se quitó para no introducirlo en la reforma fue que podía tener problemas y que se dejase para otro momento. A veces funcionan así los legisladores, ya lo sabemos, con lo cual se pierde la autotutela. Y cuando alguien pierde algo, otro lo encuentra, porque siempre hay el espabilado, y el espabilado aquí fue el derecho catalán. El no haber tenido acceso en la reforma de la tutela sirvió para que los catalanes, que están siempre ojo a visor y además tienen muy buenos equipos para la preparación de las leyes, de que eso es envidiable, pues dijeron: vaya buena idea, y hicieron una ley de tutelas primero en 1996 y luego la incorporaron al código catalán. Y claro, en Cataluña empezó a funcionar la autotutela y nosotros como tontos, todos los demás como tontos. Y así fue la idea, hasta que yo recuerdo que en las Cortes se empezó a moverse un poco, que por qué esto, el catalán y no. Y yo tuve contactos con Álvaro Cuesta, con otros del grupo socialista, con otros del grupo popular. Les mandé incluso un trabajo que yo tenía en homenaje a Díez Picazo sobre estos temas. Y yo, inocente de mí, creí que esto, meterlo en el Código Civil, iba a ser muy difícil, porque el Código Civil no se reforma fácilmente, tiene que pasar mucho. Y entonces yo inicialmente propuse aprovechar esa ley sectorial que era la médica, la que, si uno puede tomar determinaciones para el cuidado de su persona y bienes, por lo menos que se meta ahí un poco la autotutela y que pueda funcionar, y luego pasarlo al Código Civil. Pero los legisladores son como son, y contra mi propósito, aunque me pareció muy bien, de repente encontraron un sitio donde meterlo, aquí, en una ley del discapaz, que bueno, en principio tiene una cierta relación, aunque no del todo, y salió en 5 meses de ser proyecto de ley a ser ley, porque lo metieron, como ahora están haciendo con las reformas de familia, a través de la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena. Y entonces ya no tienes todo ese tinglao, ni las comisiones, ni los plenos, ni el Senado, ni el Progreso, ni nada. Y cosa rara, entró en mayo
y estaba en noviembre. En unos meses, incluido el verano. Y claro, esto vino a resolver el problema. Pero aquí hay dos cuestiones. Una, en lo que respecta al Código Civil, reforma el precepto de la tutela, la autotutela, y reforma un precepto del mandato. ¿Y por qué es eso? Pues es porque los notarios estaban para resolver los problemas que podían crearse al no existir autotutela a través del contrato de mandato. Una cosa que yo siempre les dije que no era buena técnica, pero que un notario de Valencia creó un formulario y invadió el campo notarial. El mandato no es un buen terreno para la autotutela, porque el mandato es un contrato patrimonial en principio. Hombre, normalmente, salvo el poder para matrimonio, que se habla que más que mandatario es un nuncius, no está tanto para los derechos personales en principio, como en el Código Civil en un orden económico y patrimonial. Y por tanto, para disponer de bienes no es lo más importante que puede suceder en la autotutela. Y luego, por otra parte, porque claro, todo lo que se hacía a través del mandato terminaba con el mandato y terminaba con la muerte, con la incapacitación, y todo esto era precisamente para esa situación. Pero los notarios apuraron lo que pudieron esa vía. Luego os contaré una anécdota notarial con la nueva ley, que también se ve cómo funciona, y nos metemos un poco con los notarios de paso, y entonces estos aprovecharon también para decir, bueno, pues otro cauce que sea el mandato. Pero yo creo que el verdadero cauce, y en el que tenemos que ver la figura, es en su sede normal, en la del artículo 223. Y aquí, fijaros qué términos. Cualquier persona podrá adoptar cualquier disposición. ¿Qué generalidad? Cualquier persona con capacidad de lograr suficiente de incapacidad en el futuro podrá adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Luego va mucho más allá que la designación de tutor. Y a mí me gusta que sea así, que sea un precepto abierto, que se va completando, pero a la vez exige completarlo. Porque no es como estos preceptos que tenían tan claro que dices, ¿cuál es el supuesto de hecho? Y te lo da. Aquí es que cualquier persona, basta que tenga capacidad, ante la posibilidad de ser incapacitada en el futuro, puede adoptar cualquier disposición, dice, de su persona y bienes, para el cuidado de su persona y bienes. Sí, pero seguramente no puede incluir que le den el cóctel que dan los médicos a los amigos cuando están muy jodidos, ¿no? Claro. O sea, seguramente que no, ¿no? Yo creo que todo. ¿Sí, tú crees? Yo creo que todo. ¿Tú crees? Que puede disponer. Ese cóctel que te dan ahí para... Yo, después veremos qué Sí, contenido. no sé. Yo, después veremos. A ver. Y yo llego, en el estudio del contenido, yo creo que podemos empezar por estudiar. ¿Qué cabe disponer? Empezando por los momentos previos, por los más sencillos, y llegando a los momentos finales, y luego cada uno opinará lo que quiera. Porque una cosa es lo que él pueda disponer, y otra cosa lo que deban disponer con él. Porque claro, si él dispone, oye, y yo cuando esté así, lo que él diga, ¿no? claro, decir, y yo cuando esté así tal, que maten a aquel que un día me insultó y tal, y como yo no voy a responderle nada, Claro. pues que lo trinquen, claro. Y entonces lo que no No, pueden... bueno, eso es con respecto a otra persona, eso no digo que no está incluido. Sí, O sea, hombre, pues se refiere a... la venganza de él. Bueno, pero se refiere a su propia persona, algo en relación con su persona, no, Claro, no va a matar a un tercero. Para su persona hay veces que lo mejor es, antes de morir, a ver alguna cosa. Hombre, Bien, yo creo pero que quiero sí. decir, Vale. pero hay bastante terreno en este precepto, fuera, anécdota fuera y tal, pero bueno. Entonces yo digo, primero, puede disponer lo necesario para querer cómo se ha de tramitar su incapacitación. Es decir, si llega un momento en que yo no puedo gobernarme por mí mismo, ¿qué dispongo para que me incapaciten? A lo mejor dispongo. Que lo decida fulanito, que tengan los informes médicos X, informes médicos los que sea y tal. Es decir, que pueda decir cómo quiere
que se tramite el proceso de su incapacitación. Y ahí ya empieza el tema de cómo quiere resultar incapacitado. Acordada la incapacitación por el juez, puede disponer ya la tutela. Y la tutela puede disponer en varios órdenes. ¿Quién ha de ser tutor? Y quienes no quiero ni atado que lo sean. Es decir, excluir personas que de esta forma quedarían inhábiles para ser tutor. Y además puede disponer órganos de vigilancia de la tutela, que es curioso. El tema de los órganos de vigilancia de la tutela fue muy denostado porque ya recordaréis, quienes estudiasteis por planes antiguos, que había antes una figura del protutor, que era el que vigilaba al tutor, y era tomada del derecho francés, y aquello resultó inútil, porque a uno le nombran protutor y otro tutor, el tutor manda y el otro a callar, y no resultaba para nada, y entonces aquello fue un órgano inútil que luego se suprimió. Pero es un órgano buenísimo, el protutor. Es decir, yo nombro tutor, y además alguien que esté un poco al tanto de que aquel custodio va a cumplir debidamente. No hay inconveniente alguno que ponga órganos de vigilancia de la tutela, y en muchos casos se acreditó que eran buenísimos, y por tanto puede hacerlo. Pero de todas formas, el tutor es la pieza clave de la protección de un incapaz, de un incapacitado, claro, lógico. Aquí por eso el código dice, puede disponer tal, incluida la designación de tutor, para que no quede en duda ninguna. El tutor es la pieza clave, y yo la comparo a veces con la figura del albacea, que es la pieza clave en la ejecución testamentaria. Pero curiosamente, el albacea trabaja con un testamento donde tiene que ejecutar ese contenido, pero el tutor trabaja sin red. En principio, si una persona nombra tutor, en principio trabaja sin red y hacer lo que le parezca. Y entonces yo soy partidario de que pueda también hacer lo que se llama un manual de instrucciones. Yo te iba a preguntar, pero no es posible, nombrando tutor, también darle unas instrucciones. Yo digo que debe darle el manual de instrucciones, es decir, debe ir como los electrodomésticos, con un manual de instrucciones. Y en ese manual de instrucciones puede darle mucho contenido al tutor y centrarlo y decir, Ahí está. mira lo que Una yo cosa es quiero. que tú quieras que esa persona... Claro. Y otra cosa es que no haya determinadas cosas que tú sabes que solo tú eres capaz a percibir en este momento, etcétera, ¿no? Y entonces vamos... Manual de actuaciones y subsidiariamente un protocolo de actuaciones objetivo. Sí, bueno, vamos a ver qué manual le podemos dar. Y entonces, puede dar, en el ámbito de la atención ordinaria, cuando usted funcione, yo incapaz, usted funcionando, ingreso o no en residencia. Hay personas que no quieren morir en casa, ni oír ingresar en una residencia, y hay otras que dicen, no, hombre, allí estoy más atendido. Otras soluciones, situaciones de convivencia mutua, de mutua ayuda, de acogimiento de personas mayores, eso que hay. Otras ofertas sociales, la atención al domicilio, los centros de día, la teleasistencia, puede ir encomendándole cosas de estas para ver qué pasa. Ante situaciones de enfermedad, no ya la atención ordinaria, sino situaciones de enfermedad, puede dar criterios y pautas para intervenciones quirúrgicas, para tratamientos agresivos, para recepción de órganos, en relación a mantener la calidad de vida en todo caso, para ir antes que nada a la supervivencia o no, sacrificar la supervivencia en o favor de la sacrificar calidad de vida. en favor de la calidad de vida, el empleo de los remedios paliativos a tope o todo aquello que conduzca a la mejora, en presencia de situaciones de enfermedad terminal, que es donde empieza ya a complicarse todo. Pautas de empleo de medios terapéuticos y analgésicos. Ahí podemos utilizar también ese documento de instrucciones previas, de voluntades anticipadas, el que va a la historia clínica, y sobre todo, en situaciones de enfermedad terminal ya es imposible no aludir al posicionamiento sobre la eutanasia. Pero un momentín, antes de llegar a eso, Sí. ¿tú crees que un testigo de Jehová podría hacer ese protocolo diciendo que a mí transfusiones de sangre Sí. no y debería de cumplirse? Sí, yo creo que están haciendo una injusticia con los testigos de Jehová. ¿Debería de cumplirse, tú crees? Sí, yo creo que debe cumplirse, salvo ¿Tú qué crees, Pepe? muchas excepciones, es decir,
hay que ver cuál es el orden de valores en la vida. No es fácil, no sé, pero por eso te ¿Cuál es el pregunto orden a- de valores en la Los vida? médicos, Uno ve muy bien aquello que se decía, morir, decía Cicero, morir por la patria es honroso. Y hoy día la gente no va a morir por la patria, pero puede morir por otros valores. Hoy día han decaído tanto los valores que se entiende que el primer valor es la vida. la vida, sí. Y yo no sé por qué, porque hay gente que puede sacrificar la vida a otros valores. Y yo por eso me parece que ha habido un tratamiento injusto con estas religiones que quieren mantener su espíritu religioso, aunque eso comporte problemas. Como el derecho nunca es absoluto, yo distingo, hombre, entre personas mayores y niños. Que por los niños necesariamente decidan sus padres es un aspecto patrimonial que hay que poner en tela de juicio. Cuando los padres deciden mal por los niños, deben haber un recurso y debe decidir el juez. Por tanto, con esta salvedad, digo, así como en otras decisiones de los padres se les quita la facultad de decisión, a lo mejor si deciden que un hijo muera por no recibir una transfusión, se les puede emplear ese procedimiento. Pero en general debe ser respetado el criterio de las personas. Y una persona que en su vida y para sí antepone un valor al valor de la vida, a mí me parece que sí, que no tiene por qué ser el primer valor el de la vida. ¿Qué opina el señor fiscal? Vamos a ver. La decisión la tendría que tomar el tutor. Respecto de la persona Respecto esta al- mayor, claro. sí. Pero, vamos, Pero tú la dejas causa que le diga- La instrucciones. decisión quiere decir el controlar como el albacea que se dé cumplimiento a la voluntad. Sí, Y es un acto no lícito. Y yo ahí me planteo Claro. si el ordenamiento jurídico tiene que mirar para otro lado. ¿por qué es un acto no lícito? Porque la muerte, el suicidio no es lícita. No, el suicidio No, no está sí. penado. Estamos hablando de la transfusión. Ya, Ya, pero pero eso es es, claro. cualquier decisión que suponga... Claro. Tú lo tienes asumido, igual que tienes en su momento asumido que no quieres que te mantengan conectado de manera artificial y tal. Llegó el tiempo, me muero. Yo tengo asumido como adulto que no quiero que me hagan transfusiones, aunque eso ponga en No riesgo lo mi puedes vida. transmitir a tercero. No, El tercero nunca podrá tomar Ya. esa decisión. No, a No, ver. pero tú lo dejas en hecho, El, hay dicho. el y tercero tal. es un nuncius, Sí, como en el matrimonio. pero Yo voy y digo que Ponle a- este ponle quiere a a ti que no este. quiere este. Y yo estoy en el medio y yo soy un Yo nuncius. no quiero ninguno de los dos. Este dijo que quería esto. Y yo no pongo ni quito. Si recibió la instrucción, Ahí está. no decide él, transmite. Y por tanto transmite que esta persona dejó escrito y dejó tal. ¿Y la decisión queda para el médico? Claro. No, ¿Para no, el la hospital? decisión queda para nadie. La decisión Pero ¿quién decide que no le hago la transfusión o que sí se la hago? no lo decidió él como si yo voy ahora. Es decir, si yo voy ahora, ingreso, así de bien, y le digo al médico, mire, usted dice transfusión y le digo que no, pues no me la hace. Una eutanasia pasiva, pues no me la hace. totalmente pasiva y... No me la puede hacer. Yo voy ahora y me dicen, es que usted tiene una no sé qué de tal, de lo que sea, que necesita una transfusión. Y yo, si estoy en mis cabales, y digo, pues mire, yo digo que no. Sí. Y el médico no le Pero queda nada ¿y si que el no. médico dice no es recuperable? ¿Es recuperable? ¿O es, Pues mire, deme el alta. Adiós, hasta otro día que le vea más decidido. Adiós y marcho. ¿Y quién? ¿Me atan allí? Pero si ha perdido la conciencia. No, bueno, es que vamos primero a ver lo que Claro, puede estamos decidir hablando- una persona Bien. y luego lo que puede Claro, decidir claro. para el futuro. Es decir, yo para el presente podría decidir que no me hicieran transfusión, aunque eso ellos crean que me va a matar o que me voy a morir. Si yo eso lo puedo decidir ahora, ¿por qué yo no puedo decidir ahora? Que lo Ahora dejas- que puedo decidir para el futuro, que si en un futuro yo no estoy mentalizado, capacitado para decidir, pero me pasa esto, que quiero tal cosa. El derecho a la vida no está bien estudiado. Luego veremos todavía más Bien, problemas. aquí, bien, así me gusta. No está bien estudiado. No está bien estudiado porque hay un instinto y además la gente le interesa aprovecharse de él. Mira, el derecho a la vida muchas veces se le da una importancia porque dice, claro, sin vida, ¿qué otros derechos puede haber? Muchos. Porque ya decían los clásicos que vale más morir con honra que vivir con vilipendio. Y luego el derecho a la vida otras veces se desprecia como nada. Porque cuando se trata de matar a una persona, todo el mundo pone el grito en el cielo.
Si exceden de 100.000, ya da lo mismo. Ya da lo mismo. Sí, claro, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. A mí me hace gracia los ecologistas. Los ecologistas dicen, uy, van a matar una especie en extinción. Y entonces van todos para allá. Pero va uno a pegar una patada a un caracol y les da lo mismo. Y yo digo, el derecho a la vida no es colectivo. El derecho a la vida es la vida de cada uno. Y el primer interesado en la vida de cada uno es uno. Y por tanto, eso hay que tenerlo siempre muy presente. Y a partir de ahí veremos. Y a partir de ahí... Pero no es un derecho absoluto, la sociedad tiene también que controlar esa situación y ahí está el tema. Y yo no sé por qué. Si la sociedad creyese, verás, es que hay muchas contradicciones. Si la sociedad creyese, no es muy... creyese en Dios y creyese la sociedad que uno nace cuando Dios quiere y muere cuando Dios quiere y que por tanto no es dueño de decidir morir antes de él, yo digo, ¿por qué permite morir después? Es decir, si es tan creyente que dice, uno nace con independencia de su voluntad y tiene que morir sin poder él decidir morir antes, ¿yo por qué puedo decidir morir después? Es decir, cúrenme, sánenme, denme otros 20 años. No, a usted le llegó el momento. Y sin embargo no puedo decir, no me curen, no me sanen, quiero morir ya. Y eso no se puede decir. Y dicen, indisponibilidad sobre el derecho a la vida. Yo digo, si está disponiendo constantemente, usted está disponiendo que le dejen ahí vivir más que Matusalén. Y eso es disponer. Y eso puede. Pero lo que no puede es adelantar el momento de la vida. Si puede retrasarlo, ¿por qué no adelantarlo? También entras en conflicto con el derecho del médico, o sea, la responsabilidad del médico de que si está en su mano que puede hacer algo, el no hacer, o de los familiares que saben que te pueden ayudar. Porque el ¿Cómo médico... transmites tú a tu hermano o a tu padre que no me pongas sangre porque voy a morir? Nada. Es Yo que soy el si quedan cliente vivos- y el médico es el instrumento. Sí. Yo si voy a un comercio y quiero comprar una lavadora, no me pueden meter un frega... otra cosa. ¿Cómo que no? Está en juego la vida. ¿Cuántas veces? Bueno, pero protesto. ¿Sabes? Pero protesto. Mira, el juramento hipocrático es una hipocresía. Que está todo bien, exacto. Es una hipocresía. El juramento hipocrático trata de que los médicos A ver si hipocresía viene de Hipócrates. curen, claro, que curen. Bueno, y que el abogado contribuya a la justicia. Y tú ya sabes cómo contribuimos a la justicia, cómo podemos. Y a veces contribuimos a la injusticia, porque la vida va por unos derroteros y nosotros por otros. Y entonces el médico, cuando ve situaciones en las cuales el paciente anima y no hay nada que hacer, él no tiene por qué hacer más que lo que dice el No, paciente. eso es lo que ocurre todos los días, o sea, tampoco se esfuerza. También ocurre mucho, sí, ocurre. Cada vez hay más en eso. Pero ¿Los es que... familiares? Y los familiares... A respetar. A respetar. Es que eso es muy duro, ¿eh? Respecto Les de pasas los a ellos familiares. también el no hacer, claro, tu hermano o tu mujer, en su caso. ¿Qué tienen que hacer? Que el respetar que tú no quieras hacer, sabiendo que si haces, vives. Sí, claro. Es que los familiares están incapacitados para tomar la decisión porque son parte. ¿Entiendes? Porque son parte. Interfiere. Yo que soy de los que tengo testamento vital desde antes de esta ley, Por hablar fríamente. desde antes de la ley, yo fue curioso, fui al notario, a Julio Oro, y le dije, toma, voy a hacer testamento y aquí tienes esto, déjate la minuta del de Valencia, que la minuta del de Valencia, eso es un churro, toma. Y me llamó y me dijo, oye, ven a firmarlo cuando quieras y te invito a cenar porque esto me va a servir a mí de más. Claro, La sobre minuta. impresión, una obra de arte. Yo te lo iba a decir. Una obra de La arte. minuta, la minuta. Derechos de copia. Claro. Pues yo lo entregué a toda mi familia y yo le digo a mi mujer, mira, yo sé que tú no lo vas a cumplir, no lo vas a cumplir, pero te incapacito para tomar la decisión. Claro, Pobre Irene. claro, para tomar esa decisión. Y es así. Tú no Y puedes es- decidir. No puede decidir. Estás incapacitado. No puede decidir, la excluyo. Porque sé que sería un problema y que no me haría ni caso. Y entonces la vida es como es y eso es así. Ella queda incapacitada. Y pongo otras personas que son las que van a decidir poniéndoles las instrucciones debidas.
Y es que tiene que ser así, porque si no, no puede ser. Mira, el error es que la eutanasia nos equivocó en la terminología. Se cree que es la buena muerte. La muerte siempre es buena. Lo que puede ser mala es la vida. Es decir, la muerte siempre es buena. Los tanatólogos siempre dicen que es un momento plácido, de placer, de no sé qué y tal. Y lo que es mala puede ser la vida, no la muerte. Hombre, o los preliminares, la agonía puede ser horrible. Pero eso forma parte de la vida. Bueno. La muerte no es nada malo de todo eso. Bueno, pero tiene mucho que ver con esto. Muchas veces lo que intentas evitar es esa agonía precisamente. Y luego no hay una cultura de la muerte. Mira, No, cuando eso quieren, es verdad, es que o sea, cuando quieren amenazarte, te amenazan con la muerte, pero como el que lava. Mira, coges un paquete de tabaco, fumar puede matar. Vas por la carretera y dicen, la velocidad puede matar. Hombre, claro, y el vino, y el agua, Mucho peor lo de la impotencia. y la aspirina. Claro, lo que mata es la vida. Lo que mata es la vida. Mire, usted no me amenace con la muerte, ni me lo emplee de amenaza. Usted amenáceme con que pueda vivir mal. Porque morir siempre se muere bien. Para los que tienen la Biblia por pauta, la Biblia tiene un párrafo en el Eclesiastés que dice, mejor es el día de la muerte que el del nacimiento. Y ahora interprétalo como quieras. Porque el día del nacimiento te conduce a esto que Santa Teresa dijo, una mala noche en una mala posada. Y en la muerte, para los que creen en la Biblia, debían tener más esperanza. Yo cuando voy a un funeral y oigo a algunos curas, me deja... Un día fui a un funeral al Corazón de María y allí había un cura que decía unas cosas, unos cosas que usted no cree. Dice siempre lo mismo. ¡Qué casualidad! A la semana siguiente me lo encuentro, era en verano, merendando yo allí en una casa y que ya era amigo de los de la casa. Y yo me cogió de mal pie. Tú no te contuviste. De mal pie. En plena merienda digo, ¿usted cree en Dios? Quedó tieso. Dice, no se asuste, que yo creo más que usted. Yo creo más que usted. Pero es que el funeral que predicó el otro día, aquello no tenía pie. Bueno, pues fíjate que normalmente no hay diálogo. Yo soy con bueno en que el diálogo no existe. Porque después de hablar 2 horas, cada uno está donde estaba. Pues aquel hombre fue humilde y curioso y dijo, tienes razón, tengo que cambiar la homilía de los difuntos. Porque no se puede ir a un funeral con ese desastre, si aquel quedó liberado. Y yo le dije, mire, una tanatóloga, que se celebraba entonces el aniversario y tal, decía de una persona que no se preocupen, que aunque pudiera volver, no volvería. Estén tranquilos. Y yo estoy seguro que todas las personas que nos oyen ahora desde el más allá, aunque pudieran volver, no volverían. Así que tenemos que estar a dónde lleva el derecho, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver. Un señor que toma las medidas de autotutela, nombra tutor a un vecino y establece que en caso de accidente de coche, si ha perdido la conciencia, que le dejen, que no quiere que le operen, le dejen la evolución natural. Se produce el accidente, el amigo va al médico, al hospital donde está ingresado, se enfrenta violentamente al cónyuge, a los hijos y tal, y el médico, como en mi caso, ¿qué puede hacer? ¿Tiene que ir al juzgado o está resuelto eso ya por la ley? Lo tenemos claro, se tiene que tolerar eso, se tiene que... ¿Qué responsabilidad tendría el tutor si no cumple? Hay cosas que no son para resolver por el derecho. Ponte en el campo del derecho patrimonial. Un señor dice, yo quiero vender en esta casa que vale 5 millones de euros en 1 euro. Y vienen los hijos de la madre y dicen, qué tonto, ¿cómo vas a hacer esa tontería? Y dice, porque me da la gana. ¿Puede o no puede? No, no digas que sí porque no puede. ¿Cómo? ¿Que no puede? Que no digas que sí porque yo creo que no puede. ¿Que no puede vender un piso? En 1 euro, una casa que vale 100, yo creo que no puede. Yo creo que puede, pero no. Yo creo que no puede, porque es tanto como hacer una donación. Ah, bueno, ya, bien. Claro, es una Que puede ser donación. nulo posteriormente, ¿no? Claro, entonces yo digo, Puede ser nulo, ¿no? el derecho opera con todas esas limitaciones. Y es como Oye, todo lo que piensa la que gente. en 1 euro con Procel son las acciones de Revoledo, ¿no? Pero esas valían la mitad, esas no valían el doble. Estaba pensando, Claro, esas valían la mitad. Le estafaron.
Les amaron. Entonces, el derecho es así. Ahora, yo digo, ¿por qué a veces se ven sentencias que llaman la atención, contracorriente, y dicen, es que con la ley no se puede hacer otra cosa? No, no, con la ley se puede hacer siempre la sensatez, siempre, y se debe hacer. Entonces, ahí decir, ¿qué hace el médico? El médico tiene que seguir un principio que nosotros debíamos seguir siempre en la vida social y todo, es que mande el que tenga que mandar. Principio que no se sigue. Y decir, vamos a ver, ¿quién tiene que mandar? Que mande el que tenga que mandar. ¿Y quién es el que determina quién tiene que mandar? Pues muy sencillo. En mí, el primero que tiene que mandar soy yo. En mí, el primero que mando soy yo. Hoy día que el principio de autonomía de la voluntad se extiende cada vez más y cada vez aparecen nuevas vertientes. Antes la autonomía de la voluntad era en un contrato, nada más que para tirar para adelante, hay unas cláusulas. Y hoy día la autonomía de la voluntad empieza por la autonomía de la voluntad personal. Si yo he decidido que si me apachucho, no quiero que me anden escarbando ni operando ni no sé qué, en principio es como si decido que si me apachucho, que me operen todo hasta la saciedad para que pueda vivir otros 20 años. Si la variedad es tan amplia y los supuestos son tan... Claro, es muy complicado, es muy complicado. Y aparte, yo siempre digo una cosa, cuando discutimos de estas cosas, me hace gracia, mi abuela siempre decía, hay 3 verdades, la tuya, la mía y la verdad. Por tanto, yo no quiero, aunque a veces hable así con un cierto énfasis, primero, no estoy convencido de nada. Y segundo, no quiero convencer de nada a los demás. Entonces yo el énfasis no sé por qué lo pongo. Por teatro, Joaquín, es por hacer teatro. Es por hacer teatro. Claro, porque cualquiera diría, este es un convencido que quiere convencernos. Yo digo, ¿qué va? Jamás convencí a nadie de nada, porque jamás yo estuve convencido de nada. Yo como un amono reclamo el derecho a contradecirme y a venir otro día y decir lo contrario. Y sobre todo cuando hablo con personas mayores y formadas. Entonces yo digo, ¿por qué hablo yo con énfasis? ¿Qué sé yo? Porque me apetece dar voces, pero no porque diciéndolo más alto lo tenga más claro. Pues el tema de la eutanasia tiene muchas más vertientes todavía. Todas. Muchas más. Abre muchos horizontes. Yo admiro a Sócrates. Sócrates, cuando le tocó beber la cicuta, pues primero le dijo la madre, hijo mío, ¿no te da pena que te hayan condenado a muerte siendo inocente? Le dijo, madre, más pena me daría si fuese culpable. Y dijo, a tomar la cicuta. Pero ahí estaba Jantipa por medio, que algo tuvo que ver, Ya, seguro, ¿eh? pero vino uno de los discípulos, Critón, le dijo, ¿por qué no esperas? Otros muchos, después de ser condenados, esperan. Y dijo, esos muchos tendrán algo que hacer para esperar, pero yo no tengo nada que esperar ni nada que tal, y por tanto tomo ahora la cicuta. Y yo digo, hay muchos que quieren a toda costa vivir el mayor tiempo posible y a toda cosa lo primero la vida. Incluso hay muchos que quieren ser crioconservados por si aparece un remedio para la enfermedad que tienen, y en Estados Unidos hay gente a 700 grados ahí bajo cero para ver si algún día eso. Y hay otros que no quieren tener ese mal que dicen que pueden darte los dioses, que es el de la vejez permanente, que asusta más que la muerte. Y entonces cada uno es un mundo. Y yo digo, si se respeta tanto a los que quieren a toda costa vivir y que los tengan allí tubos por todas partes y tal, y esos pueden disponer de su vida para prolongarla, ¿por qué otros que quieran no prolongarla van a tener problemas médicos, problemas de no sé qué? Yo veo tanto problema médico, veo en quitar el tratamiento como en el encarnizamiento terapéutico. Sí, porque ese médico merecía ir a la cárcel. Yo creo que es peor lo segundo. Merecía ir a la cárcel. Es mucho peor que el encarnizamiento terapéutico no es un problema que diga sí o no, es de delincuencia. Sí, absolutamente. Es tortura. Porque tú ves toda la perspectiva de la autonomía de la voluntad, pero sí. Eso es una visión parcial del tema. Sí, hombre, claro. Hay más cosas, sí. Hay más cosas, aunque no se debe meter mucho derecho donde está la persona.
como no interfiera mucho en relación a los demás. Es decir, decimos, ¿por qué se condena al ladrón o al terrorista? Yo digo, es un cuento todo lo que dice la Constitución, la rehabilitación, eso, y tú en eso coincidirás conmigo. La finalidad de la pena es inocuizar al delincuente. Y todo lo demás son cuentos. Porque si no, venía un delincuente y decía, 40 años, 20... que es lo único realmente eficaz. Porque si no, tú las penas no las podías poner. ¿Cómo vas a poner 20 años? ¿Qué es la rehabilitación? No, entonces yo digo, este tío para la chirola. Y ahora, cuando esté rehabilitado, díganmelo. Porque si es la rehabilitación, yo voy a esperar a ver si aquello funciona. No, es inocuidad. La retribución tampoco. Hay quien, yendo esposado por la calle con una pareja de guardias civiles, ya va peor que todos esos que andan por ahí en jeep de juzgado en juzgado. Es inocuidad. Y entonces, como el derecho luego todo esto se engaña y se pone y tal, luego a nosotros mismos llega un momento en que no sabemos por dónde anda el derecho. Yo digo, el derecho tiene que andar por la vida. Y si no anda por la vida, anda mal. Y lo primero del derecho es la persona. Y si no anda por la persona o no la respeta, anda mal. Y entonces yo digo, jamás se debe privar a la persona de que decida que quiere utilizar todo lo posible para prolongar la vida. Y de acuerdo. Pero no sé por qué otra persona que puede disponer de otra cosa no puede hacerlo. Y se dice, ¿y qué pasa con el médico? ¿Y qué pasa con él? El médico, yo soy el cliente del médico y pago la seguridad social que él le retribuye. Y si yo decido en lo que tengo que decidir, está decidido. Pero puede ser que no. Puede ser que no. Habría dos decisiones importantes a considerar, entiendo. Primero, cuando uno decide a priori con todo el sentido qué quiere hacer con su vida, y otro que en el momento en que te dicen tienes un cáncer, pues no quieres, o sea, en el momento que estás, no estás lúcido para tomar una decisión. Es decir, sí, que la decisión del yo es distinta si la has tomado serenamente para un futuro, pensada, que no en el momento determinado, pienso que... Pero es más complicado todavía. Porque puedes haber tomado la decisión serenamente y eso, pero no teniendo nada, como yo ahora, qué fácil es decidir ahora y tal. Pero luego cuando llegue el momento, pero es que el derecho es así, porque así es el testamento legal de siempre, de toda la vida, y así son los actos jurídicos y humanos en toda la vida. Y por tanto tú puedes decir, claro, esto tú lo dices ahora porque no tienes problema, pero vete a contármelo cuando estés allí y tal, a ver qué dice, hoy que hagan lo que puedan. Sí, todo puede suceder. Pero eso es también lo que se emplean contra la pena de muerte. Con eso. Yo de los argumentos que emplean contra la pena de muerte, hay algunos que no me convencen nada, que son muy marginales. Contra la pena de muerte hay un argumento, que es el derecho a la vida del que no quiere morir. Y eso es bastante. Pero luego dicen, y si hay un error, bueno, ¿cuántos con un error se les han causado mayores deterioros, incluso que la muerte? El error, si hay un error, en la vida el error supone que tú pases por debajo de una casa y te caiga una teja. Pero es que la vida está hecha así, con aciertos y con errores. Y en el derecho hay aciertos y hay errores, como en la medicina, que a veces un acierto se cura y un error se mata. Y eso es consustancial a la vida. Por tanto, yo en eso no me paro mucho. No, son argumentos un poco simples. No, lo que quería decir era, si en el momento que estás muy apurado, decides morir y tal, que a lo mejor no estás muy capacitado para decidir en ese momento sobre si quieres o no. Ya, porque pero... estás acuciado te derrumbas, crees que no hay más, entonces... Pero también eso cuenta. También eso cuenta. Es un elemento más de la decisión. Cuenta. Tú cuando tomas una decisión, no es que en un momento determinado necesariamente aciertes y en otro necesariamente hierres. Puedes estar en plena capacidad y en pleno eso y no acertar. Y puedes estar en otras circunstancias y acertar. Y eso como nunca se sabe, porque estamos hechos de esa materia, pues entonces no se sabe, son los riesgos que suceden. Y es así. Son riesgos. La vida es un riesgo. Que no sabes dónde te cae. Y hay veces que decimos, ¿y por qué el derecho tiene que llevar estas consideraciones? Hombre,
Porque si no se hacen estas consideraciones en derechos fundamentales como la vida y tal, uno parte de lo que dice la ley o de lo que dicen los políticos, y eso siempre es mala receta. Mala receta. Uno tiene que tener criterio y reflexión y decir cuáles son los principios por los cuales tiene que guiarse el derecho, incluido el político. Y como ellos los olvidan, muchas veces hay que decirles: usted no me predique de cosas que están superadas. Usted hábleme de otras cosas. Y yo, en esto, una de las grandes dificultades es el derecho a la vida. Y yo creo que no se está orientando, porque después, mira, pasa una cosa, hombre. El que tiene la suerte de morir en un accidente, en un acto terrorista, solo está perdido. De 100 para abajo están perdidos. Los que ahora están en Barcelona sin casa, los que murieron el 11, los del 11M, piden virguerías, piden no esperar las colas de la seguridad social, decía la del 11M. Yo digo, ¿y por qué? Oiga, ¿por qué usted va con una pierna rota y no espera cola y yo llevo esperando aquí año y medio? Pero es que son muchos. Entonces, esos funcionan de otra forma. Pero si hay un prove solo que le coge así el vendaval, pues ese está perdido. Y entonces se funciona así en la vida y es inevitable. Y tiene diferente sentido el derecho a la vida. Si te matan con 100, así no. Es aquello que decían de los bancos, que decía, si debo 1 millón, estoy perdido. Si debo 100 millones, está perdido el banco. Es así. Pero son temas muy difíciles, ¿eh? Yo comprendo. Yo muchas veces me pregunto, ¿y yo por qué hablaré de esto si no tengo necesidad arriesgando? Sí, porque son temas muy difíciles. Y yo digo, pues por una sencilla razón, porque yo no trato de convencer nunca a nadie de nada. Y además no tienes que juzgar, porque el problema sería para que tenga que juzgar en un momento determinado. Ah, claro. Claro. El problema es para que tiene que juzgar. Pues yo nunca quise ser juez. No, Pero que va. Ahora voy a contar una anécdota de autotutela de una chiquita que yo conocí aquí. Es la juez de Barcos de Valdeorras, que es sobrina de Pinedo, hija de Francisco. Sí. De Francisco Menéndez. de Paco Bayoneta. Ah, sí, Paco Bayoneta, sí, Paco. Bueno, esta chica está de juez en Barcos de Valdeorras y le vino una autotutela, cuya autotutela venía de una notaría de allí, de su distrito, que era un oficio del notario en que decía, compareció ante mí fulanito de tal y dijo que si algún día quedaba incapacitada, que se nombraba tutor de sí mismo. La autotutela, claro. La tutela, ¿qué cojones? Va, Etimológicamente, ¿eh? va, y bueno, yo también opiné algo, y dice, esto es una tontería notarial. Que te manda el documento, porque eso tiene que ser un error y tal, igual se lo devuelve. Y va, y vuelve el notario y dice, sí, dijo que... Y yo digo, bueno, pues mira, o vas a la notaría y le das una clase, y es porque la autotutela a veces se entiende como eso de decir, y si yo estoy mal, pues yo, tutor. Eso sucedió en Barco de Valdeorras. Yo digo, claro, así no se puede funcionar con el derecho. Es Lauma Godello, que los traicionó. Exacto. ¿Eh? Sí. Es Lauma Godello, que se vio el notario esa mañana. Y la autotutela mía... Es el derecho a quedar uno. Claro, Consigo mismo. fíjate, la autotutela Que mía... me deje como estoy. Yo no la mandé al registro civil hasta que salió la ley, porque antes, como no había ley, yo dije, me van a dar con ella. Pero cuando salió la ley yo tenía una copia autorizada y bien en forma y en condiciones, y entonces yo, para evitar al notario, cogí y la mandé yo al juez. A Cangas de Narcea. Yo aquí ni para atrás ni para adelante. ¿No la escribieron? Primero estaba asustado. El juez. Yo, ¿Qué hacer con yo el le citaba el cartullo con proyecto esto y ahora? todo, sí. Ya, nunca había tenido... ¿Dónde lo pongo? Y después, con un poco de enchufe y tal, Nota marginal, inscripción, ¿qué hago con ella? ¿No? parece ser que me la admitió. Pero tuve que usar un poco de enchufe, entre otras cosas, hombre, que le llegase la versión de que yo no estaba chiflado. Cosa que no me Por persona digna de su confianza. Todavía no sé si es verdad o mentira. Pero sí, parece ser que entonces, al ver que era una persona oficialmente seria,
Pues entonces tuvo acceso al registro. Pero ¿Nota marginal o por inscripción? no, no hizo una inscripción marginal. Inscripción marginal. Sí, quiero constar que existe eso. Que existe, sí. Y además lo tiene allí, pero bueno, existe en el protocolo notarial de tal y eso sí. Que tuviste una partida de nacimiento y te viene con eso. Si la pido literal, sí. Sí, claro. ¿Qué? ¿Seguimos haciendo inventos aquí? Sí, vamos muy bien, es lo más interesante, Joaquín. Pero como vamos muy lentos, me parece que vamos a conseguir lo que Gerardo Turiel pretendía, que era continuar el próximo día, porque él no estaba hoy y quería hablar contigo, vamos, participar en el tema de las sucesiones principalmente. O sea que si tú no tienes inconveniente... No, lo que pasa es que una vez que te metes en esto es profundo, y el tema de sucesiones es una apostilla. Por eso podemos dejarlo para el próximo día. Sí, hay que dejarlo. El tema de sucesiones, hoy podemos continuar, es decir, yo creo que los temas hay que tener las neuronas puestas en ellos. Cuando tú coges un tema profundo y eso y tal, después no puedes pasar a un tema de un preceptito lo que dice y tal. Entonces si tú ahora de repente aquí mezclas y dices, mira, la legítima de aquel puede quedar porque al discapaz se le puede hacer una sustitución fideicomisaria y el fideicomiso de residuo, entonces estás en otro terreno. Y yo por eso soy partidario de un día la artillería pesada y después la infantería. Eso. Entonces, para elaborar el campo. Entonces, eso, estamos en la artillería pesada. Y yo sobre, claro, no sé si merece la pena más o menos, pero sobre todo sobre la eutanasia, yo es un tema del que ya de antiguo vengo viviendo mucho por una razón. Mira, yo no sé por qué un tema antes de plantearse socialmente a mí me interesó. Y yo incluso un día un periódico de Gijón en La Granda me pidió unas declaraciones y tal, y yo hice una frase que luego emplearon de titular que no sé. Yo dije, mire, la generación que conoció el aborto conocerá la eutanasia, porque es mucho peor el aborto que la eutanasia, y si se llegó al aborto, la eutanasia está a un paso. Y entonces estaba Gregorio Peces Barba dirigiendo unos cursos en La Franca, en la Granda, y iba a ir Moedano Moedano a hablar de la eutanasia y no pudo ir. Y dijo, oye, me dijo a mí, tú que estás muy enterado de la eutanasia, por lo que veo, ¿por qué no nos hablas? Y dijo, así mañana, ya lo tengo pensado desde hace mucho tiempo. Y yo empecé diciéndoles, iba a venir Moedano, pero Moedano a mí me queda a la derecha. Y fíjate lo que es Moedano diciendo disparates. Para que no se asustase el personal y tal. Y ya desde entonces, yo creo que es uno de los grandes temas que pronto saldrá a debate. Se teme mucho que salga, ya dijo el Partido Socialista que no entraba en su propósito en esta legislatura, que en esta tiene bastante con todo lo que tiene, pero que la verdad es un tema de mucha más profundidad que las causas de divorcio, por ejemplo. Y que está planteado. Sí. Y que no está resuelto. Además en este momento está muy de moda incluso. Y que no está resuelto. Y entonces, confieso que puede orientarse de muchas maneras, que puede verse de muy diferentes modos, pero que hay que afrontarlo. Y que nada impide que una persona, cualquier persona, que puede dictar cualquier disposición sobre su persona y bienes, por si resulta incapacitada para el futuro, también puede dictar disposiciones eutanásicas. Y ahora, ¿qué sucedería si se inclinase por una eutanasia de la que llaman activa? ¿Necesitaría el amparo de un ordenamiento jurídico que abiertamente permitiese la eutanasia activa? Y yo no lo sé, pero hay una sentencia de la Audiencia de Santander en la cual mantiene una cosa curiosa, y es, la doctrina general que mantiene es que si el suicidio no está penado, el que ayuda al suicidio ayuda a un hecho lícito. No, eso no. No, y aunque hay un precepto, claro, es que sí, pero es que el precepto hay que interpretarlo. Una cosa es ayudar... Animar a uno a suicidarse. Claro, claro. Ah, no, hombre. Pégate un tiro, hombre. A ver, es la ayuda a un hecho lícito. Otra cosa, Ramona Maneiro. Ramona, por ejemplo, Ramona. Ramona yo no sé si ha prescrito o no,
Parece que sí. Dicen que sí. Dicen que salió ahora porque Ramón Amanero y Ramón San Pedro. Ramón San Pedro, Ramón Amanero. el de la película que él... Estos días, es que Ramón Amanero no confesó sabemos si... que ella ya. dice que es que declaró desfiscado, por pues, eso... Pero, aunque Ramona hubiese hecho que él le mandó, que es servir de manos para mezclar el cianuro potásico en el agua, Acto ejecutivo. acto, Ejecutivo. no, ejecutivo es beberlo. Claro. No, Claro. Si no lo bebe no pasa Claro, nada. es verdad. Es decir, Claro. el ácido, el cianuro potásico está en las farmacias. No es un acto ejecutivo, sino sería asesinato. Acto de cooperación necesaria. Necesaria absolutamente. Sí, por eso era autor, por eso esperaba que prescribiera para decir algo, está claro. De este señor que lo podía hacerlo. A ver, una cosa es obligarle a beberlo y otra cosa es decir, ahí queda eso. Y otra, convencerlo para que lo beba. Y otra, convencerlo para que lo beba. Sí, todo eso son conductas. Las conductas es el otro que decía, quiero esto. Y dice, toma esto, bébelo si quieres y si no, no lo bebas. Esto está aquí. Además coopera a un acto lícito, no ilícito. Y Cooperó a un acto lícito. a un acto lícito, que Cooperación al acto lícito. a un acto lícito. Ese es el tema de una sentencia de Santander, El suicidio no está muy curiosa. El suicidio es que está penado, pero la inducción está penada. Pero no es la Pero la inducción, inducción no es la no, inducción. Me está preguntando, Ah, pero sí. el suicidio no está Sí, penado sí. aquí. No digo cooperación, No, suicidio. el suicidio Claro. no está penado. Entonces, el interesado sabía que solo bebiendo aquello, como Sócrates sabía que iba a beber la cicuta. El interesado sabía, lo bebo si quiero, y si no, no lo bebo. Sí, pero porque es un suicidio, si el suicidio es voluntario, si es que va consustancial. Luego, entonces tampoco puedes incriminar a Ramona. ¿Por qué no? Como usted dice Margarita, pues está, o como decía Joaquín, está ayudando a hacer un acto lícito. Que no es lícito, el ordenamiento jurídico no entiende como lícito el suicidio. Es atípico, es no regulado, pero no lícito. No Bueno, está vamos a ver. Yo siempre dije que había que poner la puerta a los suicidas. Que si fuese lícito, también el menor podría suicidarse impunemente. Sin, No, el menor si se suicida es impunemente. No, Sí. bueno, ahí Sí, sí. ya. O sea, porque pongamos a pena de muerte al suicida. No, el suicidio es un acto contrario a derecho. Porque la persona, el individuo, no es plenamente libre en sus decisiones en sociedad, es un ciudadano Vamos a ver, al que le corresponde actuar. tú tienes dos personas, enfermas o como quieras. Una quiere morir y no puede, porque no es acto lícito, porque la sociedad por tal. Otra quiere vivir in eterno y está dando la guerra en la seguridad social con toda clase de operaciones. ¿Por qué esta puede decidir sobre su vida cuando le llegó el momento de morir, que quiere seguir como sea y Pero ir a Massachusetts, una cosa que es tratan mejor a la gente? lo que él haga y otra es la implicación de terceros. Los terceros que intervienen en ese acto, que además es típico penalmente hablando, tienen que responder, Pero porque es que- los bienes jurídicos son bien distintos. Bien A distintos. ver, Pero ¿cómo puede haber inducción al suicidio cuando una persona anda al nada, mismo? muy bien, hasta luego. Hasta luego. A ver, yo te pregunto una cosa. Los médicos que atendieron a los médicos, claro, Si no te has caído, menos los mal. médicos que atendieron a Franco fueron procesados por el encarnizamiento terapéutico. Con hierro. Yo creo que debieran haberlo sido. Es decir, Claro, es que eso- cuando tú te encuentras... Es que eso no está tipificado. Pues anda que lo que están tratando Eso no está al tipificado. Papa. Joaquín, eso no está tipificado. Bueno, Diría una cosa el igual, positivista, ¿no? El encarnizamiento sin terapéutico, poder hablar, yo creo que nada, si buscas el Código Penal hay algo que lo recoge, algún tipo habrá. Que, Torturas, por como ejemplo, las torturas. Un delito de lesiones, clarísimo, sin beneficio alguno. Ocasiones No, el unas Papa. lesiones. El Papa, el Robert. En derecho, del Papa es otra cosa. el sujeto activo y el sujeto pasivo nunca pueden coincidir en una acción. Sería el suicidio. Ya. Pero si hay un tercero que interviene, ya el sujeto activo es distinto al sujeto pasivo.
y hay un bien jurídico diferente, distinto, que es atacar a la vida de un tercero. No, lo que pasa es que nos preguntamos por un tercero que interviene, pero a ver cómo interviene ese tercero, porque en un delito hay muchos tipos de intervenciones. Mira, cuando tú ves por ahí uno que atraca a otra persona y tal, una intervención pasiva es no ayudar a la víctima. Y no siempre a los que están alrededor se les exige que vayan allí frente al otro y tal y que ayuden Entonces, tú dices, el tercero ese interviene para que este tome su decisión, pero interviene y la decisión total es del otro y todo es del otro. Bueno, pero si el otro no quiere y no bebe... Participa de una forma necesaria, como una condición, o sea, sine qua non, una relación de causalidad evidente. Si se establece la relación de causalidad física, ni siquiera jurídica, física. No, yo no veo la relación de causalidad. La causa de la causa no es la causa del mal causado. Bueno, porque si no, íbamos listos. Porque si no, íbamos arreglados. La relación de causalidad es entre beberlo y morir. No entre tener cianuro y morir. Le pones el cianuro, se lo acercas. Por más que se lo acerques, mientras no se lo eches en la boca, no hay causalidad. Bueno. No, Estás pasando muchísimo con ese razonamiento. Sí, Sí. Igual sí. Y si yo no opino esto y todos opinamos lo mismo, aquí terminamos, ¿no? Claro, exacto, donde está la polémica. O sea que la causa de la causa es la causa del mal causado. Esta es una colaboración, estoy de acuerdo contigo, una cooperación absolutamente necesaria en la muerte de una persona. El que ha tomado la decisión es el suicida, que es el que se muere, pero la otra persona está colaborando con actos necesarios sin los cuales, en el caso de ese Ramón, no se podría haber llevado a efecto porque él no podía disponer, y esa persona, como consecuencia de los actos de la Ramona, murió. Así, eso es lo que hay, esos son hechos. Murió. Esos son hechos. Y la única forma de salvar penalmente hablando la responsabilidad de Ramona sería ser entendido como un instrumento. Altruista, no, como un motivos altruistas. altruistas. Autoría mediata, pero no hay autoría mediata porque es plenamente consciente de lo que hace. Motivos altruistas, la Ramona tenía un motivo Esos altruista. son tenidos en No sé, consideración. es muy difícil. Yo, la verdad, cuando el derecho lo miras así, desde perspectivas de fondo, la verdad es que es muy difícil. Y puede salirse cualquier cosa, ¿eh? Y luego estos temas que en su momento estarán en el candelero y tal, yo comprendo que sean temas discutidos, porque son muy difíciles. Y luego también tienen mucha variedad según se planteen, porque hay supuestos que lo están pidiendo y otros supuestos que lo están rechazando. Y es mucho a veces lo que uno opina según el supuesto de hecho en el que se dé, y es complicado. Por eso nunca se debe opinar así en términos muy absolutos, porque el derecho está muy en contacto con la vida. Y luego yo creo también que hay una cosa que es muy cierta, que cuando, por ejemplo, el tema este de la eutanasia o de la ayuda a la manera de morir o a los tratamientos a recibir, etcétera, se comenta desde el punto de vista del derecho, cuenta con la oposición frontal de la clase médica casi siempre. Pero en el momento en el que uno como paciente recibe la noticia del médico o sus familiares de, mire, ya no hay nada que hacer, es mejor que se lo lleven a su casa, etcétera, etcétera, todo el mundo lo acepta como algo, bueno, lo dijo el médico, pues vale. Pero si tú lo dices, o lo dice alguien desde el otro punto de... No sé, es algo que yo lo veo desde algo que he vivido propiamente, ¿no? En el momento en el que el médico dice, no, es mejor para su casa, no hay nada que hacer y tal y cual, nadie lo discute, pero si es el enfermo el que dice, llegado este momento, yo quiero estar, lo que dijo antes bien Ramón, no quiero salir de mi casa, no quiero que se... tal, no, porque hay que luchar, porque hay que tal, pero en el momento en el que alguien que parece que tiene pues más conocimiento que tú o tal, o sencillamente por el papel que juega dentro de este juego de curar y de vida, etcétera, como es el médico, ¿no? Te dice, no, se acabó o tal o cual, entonces todo el mundo se relaja y dice, pues venga, pues vale.
Antes se contaba más con una institución médica que se llamaba el desahucio. Y no el desahucio de alejamiento. Se decía, está desahuciado. Y aquel había que dejarlo ya allí. Era eutanasia pasiva. Sí. Con el desahuciado. Y eso, en ese momento, pues eso, tú ya, todo el mundo se siente como diciendo, bueno, esa responsabilidad ya no es mía, ya la ha tomado alguien que, bueno, tiene esa capacidad para decidir o ese conocimiento, etcétera, ¿no? Aunque puede estar, como tú bien dijiste, igual de equivocado, porque cuántas personas han dicho, no, mira, que va para su casa a morir y 3 meses más tarde anda por la calle tan ricamente, ¿no? Sí. Y de coño, entonces, ¿cómo era la cosa? Pero de esas cosas no conseguimos aprender. De todos modos vamos a una sociedad envejecida, que nos van a plantear problemas y que debemos también tomar prevenciones y precauciones para que no haya abusos por parte de la administración o de las autoridades. Todos nos interesa. Claro, absolutamente. No abrir resquicios donde se hagan barbaridades que todos tenemos presentes. Hombre, ese puede ser un problema práctico, sí. Un problema práctico, y es que llegue un momento en que esa población envejecida sea un incordie. Una lacra social y económica. Luego un peso social sin duda lo va a ser. Con un coste tremendo. Y cualquier argumento sea válido para... Habrá por ahí una puerta que diga, espera, ya verás tú que empiezo a liberar yo aquí. Es difícil, sí. Que a uno le puedes coger en un mal momento. Pero es difícil, pero mira, eso está funcionando en el aborto, ¿eh? ¿Viste las Sí, estadísticas? funciona todo, el aborto no hay ningún problema. Ahora ya no hay delitos de aborto. Cuando es, mira, cuando alguien cree que el hijo que le va a hacer es un peso... lo del Código Penal. No, bueno, las estadísticas del otro día, las razones esgrimidas íntimamente, etcétera, etcétera, tal. Ayer en la conferencia que yo asistí de esta persona, es una de las cosas que está haciendo reflexionar en el club de la dirección, etcétera, ¿no? O sea, cómo lograr compaginar la vida familiar, etcétera, a la vista de resultados estadísticos tan terribles, ¿no? O sea, yo me decido abortar porque puedo perder mi trabajo, porque tal, es que es una cosa ya... Y luego, muy difíciles. Cuando vivimos hace poco el tema ese del aborto de esta chica, yo comprendo que es muy difícil. Discapacitada, ¿no? Pero de 7 meses, ¿eh? Imagínate, de 7 meses. Y yo, fíjate, lo del juez y lo de eso y tal, y yo lo llegué a entender, ¿eh? Pero que no se puede esperar tanto tiempo, joder. Claro. Ya, pero es que eso vino así rodado. Lo que pasa es que luego lo del tiempo... Es la residencia donde está, que no se hayan enterado o hayan ocultado ese embarazo. Pero luego, el tiempo siempre es un elemento accidental. Es decir, tenía la criatura 7 meses de vida intrauterina. Sí. Pero si en vez de 7 tuviese 5, la gente quedaba tan contenta. Claro. Y yo no veo una relevancia tan grande de tener 5 a tener 7, porque el que tenía 5 todo era esperar 2. Ya, pero el de 7 podría vivir por sí solo y el de 5 igual no. Bueno, y resultaba viable esperando un poco más donde estaba, en el seno materno. Por tanto, que cambia la naturaleza de las cosas, el haber tenido que esperar un poco más por lo de la incapacitación y todo eso... Bueno, si forma parte de la naturaleza también el tiempo, pero el aborto se fue de mano con eso, como tú dices, que corre el riesgo de irse la eutanasia si algún día llega. Y es que ahora a todo aquel que le estorbe un embarazo se lo quita del medio. Sí, aunque solo sea como tú dices, para no perder el trabajo. Claro. Las estadísticas decían eso. Y muchas de las personas y profesionales, madres de hijos, que practicaron abortos porque sencillamente no podían permitirse. La gran mayoría no era el primero. No. Había más, o sea, las que iban era no la primera. Al parecer un 20% de las que abortan ya abortaron más veces. Una de cada 4 de las mujeres que abortan ya abortan más veces. Como en el fondo no sabemos nada de la vida, tampoco tenemos muchos datos para enjuiciar eso, porque a lo mejor hay la reencarnación y nace de otra forma. Eso es lo que dicen los indios. Eso no sabemos. ¿Es lo que dicen los indios? Bueno, que te reencarnas muchas veces en diferentes seres de la naturaleza, pájaro, tal, ¿Y quién puede decir que no? Claro, no. Ni quién puede decir que sí. Exacto.
Como nadie volvió del... Lo más seguro es quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Como dice Joaquín, todos están tan contentos allá que no quieren venir. Mi padre. No, pero es que en esto es curioso. Estamos queriendo legislar, disponer y tal, sobre cosas que no conocemos. Porque uno la relación de arrendamiento la conoce o la crea. Pero todo lo que se refiere a la vida, ni la conocemos ni la creamos. Y sin embargo, legislamos. Sí, seguramente porque hay que organizarse, ¿no? Claro, qué remedio. Qué remedio. Pero a lo mejor ni las cosas son tan buenas ni tan malas como a veces parecen. Son diferentes. No sé. En fin, Joaquín, muy bien. Bueno, no. Estamos en hora... Yo digo una cosa. Yo tengo un defecto. Y es que me gustan los temas del derecho más. Los de... Divagar. Tocantes a filosofía del derecho. Por eso te llamamos, ¿eh? Por eso te llamamos, para que nos metas de vez en cuando una inyección de filosofía del derecho. Cuando queráis, ocurrencias. La lástima es exacto. Entonces, ¿podría ser el viernes que viene vuelvas otra vez No, el que viene, ¿a qué? Vendrá luego Julio con estos temas. No, pero tú todavía no acabaste, ¿no? ¿No hay que tener sucesiones? No, pero es que no, eso Joaquín dijo que no. Eso lo va a hacer Julio. Julio hablará de lo que vale. Luego, queda hablar Julio. De esto estoy pendiente, el contrato de alimentos nuevo. No tiene por qué volver. Y sucesiones. No, vendrá Julio. Eso lo daría Julio. Julio ha participado en mesas redondas y tal. Pero como Ramón había comentado que quería Gerardo que vinieses para ser... No, pero no, es igual. Con Gerardo estos temas yo coincidí mucho con él. No, si se ve. Claro. Vicepresidente de una fundación. Él es vicepresidente de una fundación de discapaces. Además, Gerardo, que hubiera suspendido el juicio de Santiago y que hubiera venido aquí hoy. Por ejemplo. Claro, lo tendría que haber hecho, ¿verdad? Y nos hubiese dicho qué pasaba en el derecho romano. Exactamente. Cuando Ticio y Cayo resulta que tenían sus cosas con todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. No, qué gracias. Nada, perdonar que yo, no sé, me emociono hablando de y nos haces emocionar a todos. Pero quiero decir, que menos mal que aquí todos nos conocemos y no pasa nada por poner énfasis, ni por decir llegado un momento una tontería, porque uno dice tantas que alguna tiene que caer aquí. La vamos a poner en la red, la conferencia. Sí. Pues ya eso es lo que con ese ruido de fondo de los martillos. En la red hay más tontería todavía, esta pasa desapercibida. Además, ya acaba de dar la autorización en la red para que se note que la dio. Pero pasan mucho más desapercibidas las tonterías, porque hay muchas. Exacto, estamos tan acostumbrados. El viernes que viene no hay. Y luego el viernes que viene no hay, 28 Pepe. 28 Pepe, el tema de niveles. Y luego ya seguiremos viendo más allá. Pues muy bien. Es un tema que me interesa. ¿Leíste Hindeland? No tenéis. Es un tío que es ingeniero y luego es filósofo y tal de estos. Creo que es Hindeland. No, Pan, el nombre de la que habla mucho, escribe mucho en el cuaderno amarillo. Y escribe muy bien. Un libro de él, un diario que se llama El Cuaderno Amarillo, que te recomiendo porque es su diario durante bastantes años, 3 o 4 años, ¿no? Y muchas de las reflexiones hablan, que sabes que él es un gran defensor del tema de la eutanasia, el derecho a la muerte digna y todo eso. Y es muy